Amigo del programa Chincha en la Historia, hoy me encuentro muy complacido porque me encuentro con mi profesor e historiador chinchano, Rolando Pachas Castilla. Rolando Pachas nació un 16 de septiembre de 1946 en la ciudad de Chincha. Sus estudios primarios los realizó en la escuela 563 de la calle Santo Domingo. Su educación secundaria en el colegio José Pardo y Barreda. Su educación superior universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, obteniendo el título de profesor de historia. Él ha desempeñado como docente también en su alma mater, en la Decana de América, Universidad San Marcos, pero también en Chincha, en el Instituto Superior Pedagógico Público Chincha, en el Pedagógico Ernesto Belit, Melchorita Saravia, entre otros centros académicos. Tuve el privilegio de tenerlo también como docente en mi educación superior y también como un asesor de tesis, referente también en la revisión del libro Apuntes Históricos de Chincha. El profesor Rolando ha realizado diversas investigaciones en nuestra provincia y también a nivel nacional. Por ejemplo, tenemos las luchas campesinas en el Perú, los centros de interés histórico en la provincia de Chincha, economía y sociedad en el Valle de Chincha, y en Condorillo también ha realizado estudios sobre este centro poblado, la Hacienda Larán, entre diversos artículos a lo largo de toda su trayectoria académico-profesional. El día de hoy, pues, Rolando Pachas compartirá con nosotros, es integrante también del ANEA Chincha y precisamente ha recibido numerosas condecoraciones, Municipalidad de Pueblo Nuevo, de la Provincial de Chincha. Entonces, el día de hoy, los aportes investigativos en el ámbito de la historia referentes, pues, específicamente a nuestra provincia. Es lo que veremos el día de hoy en el programa Chincha en la Historia. Profesor Rolando, bienvenido al programa Chincha en la Historia. Gracias, Carlos, por la visita y por la entrevista que me vas a hacer con relación a mi formación profesional. Que como tú sabes, yo soy chinchano de nacimiento y cuando ingresé a la universidad me dediqué pues a estudiar historia pura por un lado, en la Facultad de Ciencias Sociales, o Ciencias Humanas como se llamaba anteriormente, y luego la Facultad de Educación. De manera que yo tengo dos profesiones, como profesor de Historia y Geografía de secundaria y como historiador, porque la Escuela de Historia pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales y fundamentalmente prepara a investigadores. Por eso es que he realizado muchas investigaciones desde mis estudios en mi formación profesional, de los años 65 hasta más o menos el 70, en que estudié en la Facultad de Sociales, ¿no? Y luego hice pues mis primeros trabajos de investigación asesorado por grandes maestros de la época que en algún momento mencionaré. Gracias por la oportunidad que me da de hacer conocer las investigaciones que he realizado y vengo aún realizando. Gracias por la visita. Así es, el profesor Rolando también, además de estas investigaciones históricas, también ha hecho recopilación de algunos clubes deportivos aquí en Pueblo Nuevo, Club Deportivo Gavilán, Real Madrid, entre otros. Entonces, el día de hoy veremos pues alguna de su vasta producción intelectual del profesor Rolando Pachas Castilla. Profesor Rolando, ¿cómo así se inicia en la investigación histórica? ¿Quiénes pues de repente le motivaron esa inspiración que estuvo pues para realizar estos trabajos? Claro, mira, cuando yo estudiaba en la secundaria en El Pardo, yo tuve buenos profesores de historia. Me refiero al profesor Luis Canepa Pacha y a Demetrio Torres Díaz, quienes fueron mis profesores que tenían un conocimiento muy vasto de la historia. Ellos podían hablarte 1 hora, 2 horas, ¿no? Tenían mucha capacidad de conocimientos, ¿no? Y eso me gustó.
pero era una historia más descriptiva, ¿no? Entonces, a raíz de esa enseñanza es que pensé ser profesor de historia, pero yo no sabía, en ese tiempo no había muchas informaciones sobre las universidades, sobre las profesiones que existían. Entonces, cuando llegué a San Marcos, yo por equivocación, en vez de postular a la Facultad de Educación, postulé a la Facultad de Ciencias Sociales o Humanidades. Y ahí en Ciencias Sociales y Humanidades pues hay escuelas o profesiones como la sociología, la arqueología, la antropología, ¿no? La historia, ¿no? El trabajadores sociales, geografía, etcétera. Y entonces postulé prácticamente a historia pura en la facultad, no de educación, sino en la facultad de Ciencias Sociales. Y en esa carrera de historia, ¿no? Ahí conocí a grandes profesores, grandes investigadores. Yo no sabía que los textos, por ejemplo, en ese tiempo lo escribían, lo hacían los especialistas, lo hacía un historiador. Por ejemplo, Luis E. Valcárcel, Tauro del Pino, Valdemar Espinosa después, Carlos Daniel Valcárcel, Ela Dunbar Temple, Pablo Macera, etcétera. Esos profesores yo los tuve inicialmente en la década del 60, del 65 que ingresé a la universidad, hasta más o menos el 71, y posteriormente también lo tuve al lado como asesores. Entonces ahí aprendí, recién me enteré que existía pues una profesión dedicada a la investigación, en este caso, hacer historia, o hacer sociología, o hacer arqueología. Entonces ahí tuve a un profesor ya que salía de esa generación tradicional que llaman, ¿no? a una generación progresista, ¿no? Donde tomaban en cuenta mayormente no tanto la historia de los personajes, los grandes personajes militares, civiles, los virreyes, los presidentes, etcétera, sino tuve a profesores que se dedicaban a hacer historia económica y social, como el doctor Pablo Macera. De ahí que el doctor Pablo Macera prácticamente me insinuó a mí y a los estudiantes, que éramos, en ese caso éramos 7 estudiantes más o menos de la especialidad pura, ¿no? Y comenzamos a visitar archivos. En todos los cursos también nos enseñaban la paleografía, nos enseñaban los archivos más importantes, los documentos, etcétera. Ya, porque ellos profesores conocían bastante de archivos, ¿no? Y para ellos los archivos, el Archivo General de la Nación, a la Sala de Investigación de la Biblioteca Nacional, al Archivo Arzobispal, y posteriormente la década del 70, el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? y posteriormente el Archivo del Fuero Agrario. Entonces allí comenzamos a revisar una serie de documentos, expedientes, algunos publicados o impresos y otros pues manuscritos. De ahí que el doctor Pablo Macera, a quien agradezco mucho, él nos dio como tarea, ya no obligatoria, sino como una tarea ya para hacernos historiador, investigador. Él nos mandó leer el periódico El Comercio desde 1881, la guerra con Chile, hasta más o menos 1920, hasta 1960. Pero a cada uno nos dio, pues, digamos, una década o 2 décadas, no así por pareja, ¿no? Yo trabajé en ese caso con el profesor José Antonio Flores Marín, que ya era profesor de secundaria y estudió conmigo cuando yo recién me iniciaba. Él tenía una larga experiencia, con él trabajamos, y el doctor Macera nos dio algunas pautas para cómo investigar o cómo explotar los periódicos, en este caso El Comercio. Resultado de ello fue pues la publicación de mi primer trabajo de investigación, que no es tanto, que le digo, análisis del documento, interpretación, procesamiento, sino es una especie de acopio de información variada, ¿no? Sucedida, ¿no? Y publicamos Luchas campesinas en el Perú, de 1973, cuando recién egresamos de la Escuela de Historia. Es un trabajo, ¿no?, que lógicamente necesita mucho tiempo, había que ir todas las mañanas, no de toda la semana casi, ¿no?, a la Biblioteca Nacional, en este caso, a revisar, ¿no?, los periódicos del comercio. ¿Qué tipo de información teníamos que entresacar del comercio?
todo tipo de información, información económica, información social, información geográfica, información que tenía que ver con el problema del bandolerismo, etcétera. O sea, una metodología muy interesante para trabajar los periódicos, ¿no? Y el doctor Macera nos capacitó para ello, ¿no? Y allí, como decía, tenía que extraer información sobre conflictos campesinos, movimientos campesinos, movimientos obreros rurales, o sea, en las haciendas, ¿no? Problema del bandolerismo o abigeato, acontecimientos diversos, que eran incendios, eran robos, eran inundaciones, etcétera, ¿no? Luego huelgas mineras, ¿no? Huelgas petroleras, huelgas fabriles, urbanas y huelga de servicios, o sea, digamos los taxis ahora, ¿no? Los cocheros, como se le llamaba en ese tiempo. O sea, todo ese tipo de información teníamos que ir nosotros separándolo. Y eso fue publicado en 1973 por el Instituto o Seminario de Historia Rural Andina que dirigía el doctor Macera. Este seminario, instituto fue fundado por Pablo Macera, que hasta ahora funciona. Ya muerto el doctor Macera, pues pasó a mano de el profesor también ahora ya universitario, Emilio Rosario, un alumno nuestro, ¿no? Que bien, después la doctora Carlota Casalino, y actualmente ha pasado a mano del profesor magíster, doctor también Dino León, que siguen haciendo tareas. Y este seminario de historia rural andina es muy importante desde que se creó, porque allí Pablo Macera publicaba todos los avances, todas las investigaciones en las distintas áreas, en arqueología, sociología, historia, etcétera. Y eso servía sobre todo para los extranjeros que venían al Perú a hacer historia. Tú sabes que a nivel mundial existen muchos llamados peruanistas contemporáneos, que hacen historia peruana, siendo extranjeros hacen historia peruana, ¿no? Aparte, lógicamente, de los estudiosos, los historiadores, los investigadores nacionales. Entonces, todo extranjero que venía, lo primero que hacía era visitar a Pablo Macera. El seminario era conocido a nivel mundial. Entonces, ahí el extranjero se nutría, ¿no? De lo que hacía. Por ejemplo, esta lucha campesina, que repito, no es producto de un análisis, no es un trabajo de interpretación o procesamiento, solamente es una especie de fichas que te dan información sobre los distintos rubros que he mencionado. Por ejemplo, tú quieres saber las huelgas mineras en el Perú de inicio del siglo XX, entonces tú simplemente vas acá y vas a encontrar, digamos, 20 fichas donde se señalan los meses, el día que hubo una huelga en la mina Morocoche, en la mina de Casapalca, etcétera. Entonces, todo aquel interesado en estudiar el movimiento obrero minero, entonces recurre a esta especie de síntesis y logra ubicar, ¿no? En el valle, en el departamento tal, en la provincia tal, en la mina tal, se produjo en el mes tal, de tal año, se produjo una huelga. Entonces, eso te da como una ruta, un itinerario, ¿no? Para que luego, lógicamente, sigas investigando, pero ya te da la pauta. Entonces acá nosotros hicimos una especie de resumen, cuántas huelgas mineras se produjeron entre 1900 a 1920, cuando justamente la minería comienza a repuntar, a desarrollarse, ¿no? Entonces están ahí los sucesos, solamente en base al periódico. Pero eso te permite a ti ir a los otros periódicos de la época, ¿no? A buscar la información en el año, en el mes, incluso en el día, y con eso puedes ir ampliando. Y puedes buscar, lógicamente, otras informaciones, otras fuentes, ¿no? Como las revistas de la época, como las memorias de prefecto, subprefecto, etcétera, y con eso puedes tener una información muy amplia que te puede servir para desarrollar el movimiento obrero en las minas, como también el movimiento obrero en las fábricas textiles, por ejemplo, ¿no? En Vitarte, la Inca Cotton, Inca Progreso, Grace, etcétera, ¿no? Y así por rubro. O sea, esta es una síntesis que te permite iniciar una investigación. Movimientos campesinos, ¿cuántos movimientos campesinos? ¿En qué lugar ha habido? En la Sierra Sur, en la Sierra Norte, en el centro, en la costa, etcétera. O sea que este es una especie de diccionario, ya que tiene sus errores, ¿no? Porque, como te digo, es el primer trabajo que hicimos nosotros como exalumnos,
de historia, y que lamentablemente no cumplieron todos los alumnos. Solamente cumplimos el que habla y el profesor José Antonio Flores Marín. Por eso acá está publicado, ¿no? Dice José Antonio Flores Marín y el que habla, ¿no? Y eso luego se prolongó, pues, o se hizo más extensivo del año 1881 a 1900, retrocedimos, porque este es de 1900 a 1920. O sea, 40 años de historia económica, social, geográfica, etcétera, en esto. Y muchos investigadores extranjeros vienen y conocen esto y han aprovechado para hacer sus estudios o su tesis, ¿no? de licenciatura en el caso peruano, ¿no? Y en el extranjero magíster, doctorado han hecho, y citan este modesto trabajo, lo citan a nivel mundial, ¿no? Rolly Miller, los franceses, los ingleses, los norteamericanos que han venido y han visitado al seminario de Macera. Entonces allí ellos tienen este material, y esto le ha servido, como te digo, es el inicio para que tú investigues, te dan la ruta, te dan el itinerario para que tú comiences a hacer un estudio lógicamente mayor, ¿no? Y yo estoy tratando de hacer una especie de resumen y tomar por rubros, ¿no? Y desarrollar, por ejemplo, el movimiento minero, que ya un poco lo he desarrollado, ¿no? Pero, como te decía, utilizando otro tipo de fuentes, ¿no? Porque en base a una sola fuente, en este caso periódico, no se puede hacer un estudio, ¿no? A pesar de que en los periódicos del comercio, como ahora algunos, a veces te publican documentos de primera mano, por ejemplo, una asamblea de un sindicato, entonces lo publican, asamblea del sindicato. Eso no es producto del corresponsal o del editorialista del periódico, no es su opinión, es producto de una asamblea de delegados del sindicato, etc. Entonces en el periódico encontraron cartas de hacendados. Yo en mi trabajo que hice de mi tesis, ¿no? Yo encontré muchas cartas de hacendados de Chincha, ¿no? Sobre, por ejemplo, el problema de la escasez de productos alimenticios durante la Primera Guerra Mundial, que generó una huelga, el primer paro general en Chincha en 1917, y hay unas cartas, y las cartas pues pertenecen a una persona, no al periódico, no a los redactores, a los editorialistas, etc. Por eso este pequeño, humilde trabajo es importante para iniciar trabajo de investigación. Eso fue en el año 1973 y el segundo lo hicimos en 1977. ¿No? Esto cubre 40 años de historia económica social. Y aquí, leyendo el periódico, justamente yo encontré mucha información sobre Chincha. Inundaciones, paros, reclamos, etcétera, ¿no? Pleitos entre hacendados por el problema del control de aguas entre Larán y San Regi, por ejemplo, etcétera. Y toda esa información, inundaciones de cuando fue inundado el Cañar, el Tambo de Mora, ¿no? Etcétera, ¿no? Todo ese tipo de información encontré en el periódico El Comercio, yo fui anotando y después ya lo fui leyendo y analizando, y eso me permitió justamente hacer mi tesis sobre Chincha, que titula Economía y Sociedad en el Valle de Chincha, 1860-1918. ¿No? Eso fue publicado en el año 76. Y el que me asesoró la tesis de bachiller, antes para obtener el bachillerato, se hacía tesis. No es como ahora último, ¿no? Que el bachillerato es automático. Termina de estudiar y de aprobar todos tus cursos de este currículo y ya te extienden o te dan el grado de bachiller. No, antes no, era con tesis. Y esta es mi tesis, ¿no? Que obtuve, que hice para obtener justamente mi grado de bachiller, y que fue justamente asesorado por el doctor Macera, porque el doctor Macera conocía ya de nuestro trabajo, ¿no? Que veníamos haciendo, y yo le sugerí, le digo, mire, doctor, he encontrado mucha información sobre Chincha y sobre este periodo, y quiero pues hacer una tesis. Encantado, me dijo. Entonces él me asesoraba, pues, o me asesoró en esta tesis de bachillerato, que fue publicado por el mismo Seminario de Historia Rural Andina. Todas estas publicaciones, el Seminario de Historia Rural Andina lo hacía pues bajo este sistema, no imprenta, sino con papel bulky. Entonces la época es original,
papel bulky y con el picado de esténciles, ¿no? Todos los trabajos iniciales que publicaba Macera fueron, ¿no?, bajo esa forma, ¿ya? Y aquí, pues en Economía y Sociedad hago una historia de los años 60 y el año 1918, pero en ese tiempo no existía pues muchas monografías. La monografía de Canepa, ¿no?, que era más, no tanto hecho en base a documentos de primera mano de archivos, ¿no? Acá yo utilizo mucha información de archivos, mucha información de prefectos y subprefectos, ¿no?, que nadie lo había realizado. Aquí no se trata de copiar o plagiar a alguien. Cierto que algunos datos generales que se encuentran en Canepa, ¿no?, uno lógicamente lo utiliza para ubicarse en el tiempo histórico y cuál era el grado de desarrollo de los estudios, en este caso monográficos o históricos, ¿no? Y yo ahí cito, ¿no?, por ejemplo, una primera monografía que ya ha sido publicada por Osvaldo Efrén, un amigo que se dedica a la investigación. Él publicó un libro de Jorge Mariátegui, una monografía de Jorge Mariátegui que corresponde a los años más o menos a los años 50 del siglo XX, 1957. Yo esa monografía yo la había leído como estudiante, la encontré en la Biblioteca Nacional, la encontré en 1971-72 y justamente me sirvió para ubicarme, para saber algo sobre la monografía de Chincha. Jorge Mariátegui, y yo lo cito ahí en el trabajo del 76, que dice, yo lo cito a Jorge Mariátegui, ¿ya? Entonces, no he copiado textualmente, no, pero hago un reconocimiento a los que han hecho el trabajo, ¿no? Porque cada vez que nosotros investigamos, encontramos que alguien ha hecho, anteriormente a nosotros ha hecho algo. Entonces hay que reconocer ese trabajo, ¿no? Ese trabajo pionero, quienes han sido los que primero han trabajado este tema. Hay. Y eso no hay que desconocerlo, porque eso el historiador, el investigador tiene que tener una ética profesional, no tiene que citar, reconocer que antes que uno haga un trabajo ya ha habido otros que ha tocado algunos aspectos, que no ha tocado todo, cierto, justamente de eso se trata, de aportar y enfocarse o abordar espacios o rubros que el anterior no ha tocado. De eso se trata cuando se trata de investigación. No se trata simplemente de repetir lo que ya otros hicieron. No, ya. Y luego, como yo estudié también en la Facultad de Educación para ser profesor de Historia y Geografía, entonces en 1976 mismo estudié en la Facultad de Educación, ¿no? Estudié y hice una tesis también para obtener el bachillerato, también el bachillerato, en el año 1976, ¿no?, titulado Centro de Interés Histórico en la provincia de Chincha y su importancia en la enseñanza de la historia. ¿De qué hablo acá? Hablo simplemente de centro de interés. Significa desarrollar una clase en el lugar de los hechos. Por ejemplo, yo quiero enseñar a mis alumnos de primer año la arquitectura incaica. Entonces, para desarrollar ese tema, entonces simplemente me lo llevo al campo a los alumnos, a la Huacla Centinela en este caso, o a cualquier otro centro arquitectónico, y ahí hago la clase de arquitectura incaica, que el alumno vea, que palpe, que toque, ¿no? La enseñanza entra por los ojos, entra por el tacto. Entonces es mejor que estando en el aula y hablarle teóricamente que la Huacla Centinela está construida en base a adobes de tal tamaño, etc. Allá en la Huaca uno puede tocar el adobe, puede ver el peso, la dimensión, etcétera, y uno comienza a reflexionar, el alumno comienza a reflexionar, y cómo hicieron para alzar este bloque, este adobe, y ponerlo pues, y formar una pared, construir una pared, digamos, ¿no? Entonces, ese es el método que permite, no me acuerdo el nombre del autor, eso nos enseñaron a nosotros en educación. Entonces, ligado a ese método de enseñanza es que desarrollé Centro de Interés Histórico. Y aquí hablo de Huancore. En el año 76 hablo de Huancore. Huancore no es desconocido en estos últimos tiempos, que ha sido reconocido como patrimonio cultural, mundial, etcétera. No, recién están pensando que están descubriendo, no, la pólvora, no, otros. Ya en los años 50, 60 ya hablaban de Huancore. Y aquí yo hablo de Huancore en el año 76. Hablo, lógicamente, ligeramente, cuando todavía no se conocía muchas cosas de Huancore, pero ya hay una información. No hablo aquí de los, por ejemplo, de
para la época colonial, hablo de la iglesia de Chinchabaja, la arquitectura, ¿no? O sea, históricamente, para los prehispánicos, de la Huaca de la Centinela, de Huancor, es un centro de interés histórico, ¿no? En la época colonial tenemos las iglesias, los conventos, se habla acá de algunas iglesias. Para el siglo XIX, un centro de interés histórico son los monumentos acá, a Grosso Prado, a Bolognesi, se habla acá. Entonces, esa es la aplicación práctica del método de Crowley, se llama el método de Crowley. Entonces, el método de Crowley es muy importante, que ahora se utiliza también a veces por algunos profesores en algunas escuelas, sobre todo privadas, pero es un poco costoso, ¿no? Porque tiene que salir al campo, donde el alumno tiene que pagar su movilidad, etcétera, ¿no? De repente está toda una mañana, pierde clases de los otros cursos, es decir, tiene que ser bien planificado. Pero es bastante interesante, bastante significativo, porque el alumno viene del campo y eso se le queda, se le graba, más la explicación del profesor, el alumno pues no tiene, como se dice, una enseñanza significativa, ¿no? ¿Cierto? De eso trata este pequeño monografía, ¿no? Para obtener grado de bachiller en la Facultad de Educación. Con esto yo me gradué, lógico, después licenciatura, me gradué de profesor de Historia y Geografía, que nunca lo ejercité, nunca lo practiqué, porque nunca enseñé en un colegio secundario, ¿no? Siempre he estado a nivel superior, en la Universidad de San Marcos, a partir del 72, cuando era exalumno, fui contratado, ¿no? Y luego nombrado a partir del 78, hasta el año 21, en 2021, en que por límite de edad, digamos, ya me cesaron. Pero, como te decía, hoy día hay nueva libertad para seguir en la universidad, ¿no? Están pidiendo que reingrese, ¿no? Pero, como te decía, ya económicamente, por ejemplo, ya no me conviene y he decidido ya no regresar a la universidad. Y ahora sigo investigando, ¿no? Los momentos libres, los momentos que uno amanece bien, ¿no? Y sigo investigando, ¿no? Lentamente, despacio, ¿no? Porque ya no hay una obligación de presentar informes tal día, etcétera, ¿no? Ya entonces es un trabajo más, digamos, más relajado, ¿no? Y luego, eso es el año 76, con motivo del centenario de la guerra con Chile, 1979, ¿no? La Universidad de San Marcos no sacó a licitación o a concurso estudios de investigación sobre la guerra con Chile. Entonces ahí ya yo tenía a grandes profesores que pertenecían ya a la generación progresista de la historia, no como Wilfredo Cazzoli, Wilson Riatti, que llegó a ser rector de San Marcos, ¿no? Enrique Amayo, uno de la Católica, ¿no? Alejandro Reyes, ¿no? Casi también de mi generación, Sócrates Villar, un profesor antiguo, ¿no? De la generación tradicional, ¿no? Carlos Daniel Valcárcel, de la generación tradicional, Raúl Rivera Serna, un poco más joven, digamos, ¿no? Con grandes ideas, ¿no? Que ya se salía de la historia, ¿no? de grandes personajes, Román Robles, un antropólogo, ¿no? El que habla, ¿no? Flores Marín, que mencioné anteriormente, y Ramón Aranda de los Ríos, que hizo un trabajo sobre la sublevación de negros campesinos en Larán, en el año 79. Publicó el primer volumen en el año 1980, en el cual yo acá publiqué un trabajo sobre Román Robles. Yo publiqué el impacto de la Guerra del Pacífico en las haciendas de Ica, Chincha, Pisco y Cañete. Ya, 1980. Ya, con información, yo descubrí, hasta ese tiempo no se utilizaba mucho, descubrí en el archivo de la Biblioteca Nacional, descubrí los libros del chileno Ahumada Moreno. Son 8 volúmenes. Leí esos volúmenes y ahí encontré muchos documentos oficiales, porque esa obra trata o coge documentos oficiales de Chile, de Perú, etc. No es una información del autor, sino oficial. Entonces encontré muchos documentos que comencé a explotar, y en base a eso, y luego ya en ese tiempo, los años 80, ya
existía en formación el archivo del Fuero Agrario, que concentraba en ese tiempo, en los años 80, 90, concentraban los documentos de las haciendas expropiadas por reforma agraria, de todas las haciendas, azucareras, algodoneras, haciendas ganaderas de la Sierra Central, de la Sierra Sur, etcétera. Estaban toda la documentación ahí. Y como en ese entonces, en el año 78, si no me equivoco, hasta el 82 estuve trabajando en ese archivo becado, ¿no? Hubo un concurso y ahí trabajé con grandes profesores. Me refiero a Humberto Rodríguez Pastor, un antropólogo que conoce aquí en el Perú y en el mundo más sobre los chinos en ese periodo de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces tiene mucho trabajo sobre los chinos. Era el mejor conocedor sobre los chinos en el Perú. Los chinos semi-esclavizados. Y trabajé también con Alberto Flores Galindo, que era parte de un comité que manejaba, controlaba, administraba el archivo del Fuero Agrario, y con Yepe del Castillo, un sociólogo, también muy, muy importante, ¿no? Y Manuel Burga, que fue también rector de la Universidad de San Marcos en el año 2001, 2003, más o menos, por ahí en esos años. No, tuve yo como profesores, como asesores, como personas que siempre conversábamos y nos ayudaban, apoyaban, etc. Recibí mucha enseñanza teórica, mucha enseñanza, ¿no?, en la investigación histórica, ¿no? Y aquí cojo yo muchos documentos de la hacienda, por ejemplo, Palto, de Pisco, que pertenecía a la familia Aspíllaga. La familia Aspíllaga era un gran hacendado azucarero en el norte, en Lambayeque, en la hacienda Cayaltí. Entonces, como él era dueño también de la hacienda Palto de Pisco, entonces de la hacienda Palto había una enorme cantidad de documentos, cartas esas cartas, esas correspondencias, esas informaciones del administrador de la hacienda hacia la casa central de los Aspíllagas y viceversa. Entonces esas cartas me sirvieron para analizar el proceso de la guerra con Chile, y ahí se ve, por ejemplo, la traición de los grandes hacendados durante la guerra con Chile. No, aquí en el Perú en esa época ya habían muchos italianos que tenían su bodega, sus casas comerciales, ¿no? Y ahí yo pongo un cuadro donde están ahí los nombres de estos primeros italianos que tuvieron sus bodegas vinicultoras, muy buen vino producían, ¿no? Pero lamentablemente durante la guerra, no todos por supuesto, ¿no?, apoyaron a los chilenos, dándole pues vinos, dándole aguardiente, dándole dinero, dándole productos alimenticios, etc. De eso no se habla. Se habla chinchano patriótico, pisqueño patriótico, iqueño patriótico, etc. No es tan así, ¿no? El historiador tiene que ser neutral, imparcial, objetivo, tiene que meter lo bueno, lo malo y digamos y lo feo, ¿no? Entonces esa es la función del investigador. El científico social tiene que ser neutral, imparcial en la medida de lo posible, aunque no hay una objetividad, no digamos al 100%, siempre hay una subjetividad que a veces nos jala, nos absorbe, porque somos de una extracción de clase, digamos, no popular, ¿no? Pero hay que hacer lo posible. Entonces, en este libro que publicó la Universidad de San Marcos, agotado, se está pidiendo que se reedite, ¿no?, de 1980. Y en 1983 la misma universidad también publicó, ¿no?, casi con los mismos autores, ¿no?, Rivera Serna, Alejandro Reyes, Bufeo Caxoli, Flores Marín, Ramón Arán de los Ríos, el que habla, Ramón Robles Mendoza y Pablo Chaca Gamarra, que también era un estudiante un egresado de historia. Aquí también publiqué algo relativo, y aquí hablo también de los chinos, un poco. Aquí en Chincha no hubo muchos chinos, solamente no sé si me equivoque, que solamente hubo chinos, no hay que confundirlo con japoneses, en la hacienda Larán. Larán tuvo un promedio más o menos de 50 chinos, y me acuerdo cuando hacíamos trabajo de campo con el doctor Humberto Rodríguez Pastor, Tito Rodríguez, como se le llamábamos, no, hicimos mucho trabajo de campo en Chincha, nos fuimos a Larán, y en ese tiempo, estoy hablando de los años 79-80,
¿no? Encontramos después el cementerio de Chino, ¿no? De la capilla actual, ¿no? Hacia la parte norte, ahí estaba, ¿no? Y encontramos huesos de Chino, una pampa, ¿no? Ya hoy día destruido. Entonces, en este volumen, el segundo volumen que publicó la universidad, ¿no? Ahí yo escribí también sobre Chincha, ¿no? Impacto de la Guerra del Pacífico en el Sur Medio, 1860-1900. ¿No? Aquí, como digo, hablo de los chinos, hablo de algunos asiáticos que tenían su casa de comercio en Tambo de Mora, tenían en Chincha mayormente, hablo de los italianos, ¿no? De las bodegas de vino, la bodega de aguardiente, quienes fueron sus dueños, pero también la estructura agraria, que no se habla, el contexto económico, en este caso el régimen de propiedad, posesión o tenencia de la tierra, que no es lo mismo, ¿no? Que hay diferencia. Entonces también hago una pequeña reseña. ¿Quiénes eran los hacendados de la época? ¿Cuáles eran sus haciendas? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué extensión tenía? Y su comportamiento en la guerra, etcétera. ¿No? Piérola se declaró presidente provisional, un golpe de Estado, ¿no? Él es que descubre quiénes fueron los traidores chinchanos y queños durante la guerra con Chile. Y ahí hay un listado y la multa que se le pone, ¿no? Y la expropiación de sus bienes. Se les expropió sus bienes, pero en la medida que simbolizaba el pago del cupo. Ya, por ejemplo, se le multaba con 100.000 pesos, 20.000 pesos, etc. Ya, pero aquí hay que hacer una aclaración. Chincha en esos momentos, y eso lo sabemos, geográficamente la provincia abarcaba tanto los valles de Pisco y el valle de Chincha, ¿cierto? Hasta 1900, como eso, bueno, se sabe ya hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que Piérola descubre es que en el valle de Pisco, los hacendados del valle de Pisco son los que traicionan o ayudan a los chilenos, no son los hacendados de Chincha. Acá hay comerciantes, sí, algunos comerciantes extranjeros son los que van a apoyar. Entonces hay que precisar eso, ¿no? Y lógicamente la clase popular, el campesinado chinchano de Sunampe, ¿no? De Grosso Prado, de los anexos de Chincha, Condorillo, etcétera, ellos sí van a resistir las famosas guerrillas, montoneras, etcétera, ¿no? Entonces aquí se habla más o menos de esa temática del año 83, el segundo volumen del año 83. No, lógicamente tiene sus vacíos, que ya imagínense, del año 80 y tantos hasta ahora pues han pasado ¿cuántos años? Como 40 años. Entonces lógicamente debe haber otra información y eso se debe rehacer, se debe ir avanzando. Esto no es, digamos, lo último, ¿no es cierto? ¿No? Porque en la historia, como en la ciencia en general, todo va cambiando, ¿no? Se van descubriendo nuevas fuentes y esa nueva fuente hace cambiar lo que uno afirmó pues en los años 80, 90 o en el siglo pasado, ¿no? De eso hay que estar consciente, ¿no? Y luego, esto es el 83, en el año 96, bueno, la universidad siempre pues da un financiamiento para dedicarse a la investigación. Uno presenta un proyecto de investigación y lo desarrolla, recibe una cantidad de dinero que luego tiene que ser sustentado esos gastos. Entonces yo presenté un proyecto de investigación titulado Movimientos Sociales en el Perú 1851-1880 y posteriormente de 1881 a 1900. Ese proyecto de investigación que se presenta al Instituto de Investigación de cada facultad, entonces esto es un informe final que no ha sido publicado porque cada facultad, el Instituto de Investigación publica dos revistas anuales, por ejemplo, esta es una revista del año 11, el número 27, y aquí están todas las investigaciones de arqueólogos, de sociólogos, antropólogos, historiadores, geógrafos, trabajadoras sociales, etc. Entonces aquí yo publiqué uno sobre Chincha Condorillo, ya, pero todos los informes o resultados de investigación que uno presenta, entonces no lo publican, acá no lo publican. Ya, no ha sido publicado, por ejemplo, este es inédito, ¿no? De 1851 a 1880, ¿no? Y esto está pues en el archivo de ahí de la escuela, ya,
que, no sé, habría que rehacerlo para luego pues que se publique, se conozca. Esto no se conoce. Y aquí, en el segundo informe, yo hablo pues de los grandes movimientos indígenas que hubo en ese periodo, del 51 hasta el 80. Muchos piensan que ha habido una especie de paz social. No es así. Los chinos, ¿cuántas veces se levantaron? Yo hablo ahí, eso no está publicado. No está publicado. ¿Cuántos movimientos chinos hubieron en las haciendas de Ica, por ejemplo, en 1869-70, que lo trabaja en gran parte el doctor Cacholi, en las haciendas en algunas haciendas de Ica? Hubo muertos en el año 68 hasta el 72, hubo como 3 sublevaciones de chinos. La población nativa, la población indígena, no, ya se había recuperado enormemente. El censo de 1877 demuestra. Aquí habían en Chincha, si no me equivoco, más de 20.000, 21.000, ¿no?, de población. Entonces, ¿por qué esa masa poblacional costeña, nativa, aborigen, por qué no se utilizaban en las haciendas? ¿Por qué trae chinos de lejos? Es una gran incógnita. Ahí yo tengo algunas reflexiones, ¿no?, que me hacen decir que la población nativa, la chinchana, la población chola, estaba pues en sus pequeñas propiedades. Las comunidades se habían disuelto ya y cada uno era pequeño propietario de su propiedad en Sunampe, en el cercado de Chincha, alrededor de Chincha, Condorillo, etcétera. Ya cada uno tenía su pequeña parcela y se dedicaba a trabajar ahí pues, en su pequeña parcela, y no tenía necesidad pues, de ir a una hacienda a trabajar como jornalero, no como yanacona, como compañero. No tenía necesidad. Tiene libertad, porque cuando uno es dueño de su medio de producción, tiene una pequeña parcela, de ello vive, de ello trabaja cuando se le da la gana. Los sábados no trabaja, los lunes no trabaja, porque se dedica a veces a festejar, ¿no?, a tomar licor, etcétera, y el lunes no va a trabajar. Pero si trabaja en una hacienda, el lunes tiene que ir a trabajar pues, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana tiene que estar ahí. Entonces todas esas cosas hay que analizarlas, no simplemente hablar a la ligera. No, hay muchos investigadores que tratan de hacer pues, las cosas así rápidas, pero yo creo que no es así, no es así. No. Entonces, hay 2 informaciones que no está publicada, que están en camino, ¿no?, y que ojalá tenga tiempo suficiente como para tratar de realizar pues, este trabajo y publicarlo. Y luego en la revista que le dije, cada facultad publica 2 revistas anuales, ya ahorita van por el número 45, 46 en sociales, ¿no? Aquí yo publiqué lo que después he tratado de difundirlo a través de la fotocopia, ¿no?, sobre el Condorillo, en la comunidad de Condorilla y la hacienda Larán. Esto se publicó en el 2011 en esta revista, que es la única vez que he publicado en la revista, porque ya los otros artículos no les he presentado, ¿no? Y aquí yo hablo, por ejemplo, se titula El impacto de la conquista española en Chincha, el caso de la comunidad de Condorillo. Ya, en ese trabajo fundamentalmente hablo de la descomposición de el régimen de propiedad de la tierra, ¿no?, por la conquista e invasión española, ¿no? Y luego lo interesante es que la comunidad de Condorillo tiene un pleito más o menos antes de la independencia en 1814-15, un pleito entre las cacicas o descendientes de las cacicas de Condorillo con la hacienda Larán. Un juicio que dura unos 3-4 años. Finalmente Larán, la hacienda San Antonio de Larán, que pertenecía a José Antonio Fernández Prada, no le quita a la hacienda, a la comunidad de Condorillo, le quita alrededor de 54 fanegas de tierra. Ya, entonces, eso significa la descomposición de la comunidad de Condorillo. Y, por otro lado, significa el engrandecimiento de la hacienda San Antonio de Larán. Ya, aquí está en un artículo publicado del año 2011, el número 27. Ya, y luego, algunos profesores de nuestra escuela de historia como
como el profesor Carlos Daniel Valcárcel, Álvarez Brun, Félix Álvarez Brun, ¿no? Hablan sobre el cacicazgo de Lurín en el siglo XVI-XIX por el profesor Raúl Adanaqué, un profesor joven, en generación posterior a nosotros, ¿no? Amigo de nosotros, sigue trabajando en la facultad, es especialista en estudio de cacicazgos, los caciques en el Perú, ¿no? Y tiene muchos trabajos, ¿no? Luego escribió ahí también Luis Alberto Changma Orbegoso, fallecido hace unos años, muy buen amigo, mucho me asesoraba, mucho me indicaba, mire profesor, esto es así, conversaba, había una empatía, ¿no? Y nos observaba algunas cosas, ¿no? Y eso es bueno para todo investigador, todo escritor. Después también escribe Freddy Cabanillas, que es especialista en arte histórico, ¿no? Escribe también, bueno, el que habla, luego David Rodríguez, que también habla del turismo, y Valladares, Manuel Valladares, también ya fallecido hace unos años, quien habla, ¿no? Por ejemplo, quién fue Ollanta Humala, ¿no? Antes que sea presidente. Entonces aquí yo escribo un artículo sobre Pisco, y ese artículo ha sido escrito en base fundamentalmente a los documentos obtenidos en el archivo de Fuero Agrario. El título es Desarrollo frustrado del capitalismo en las haciendas algodoneras del sur medio, 1882-1893. Es muy importante este estudio porque aquí se demuestra no la continuidad de un periodo de la historia peruana del feudalismo al capitalismo, sino que hay un interregno entre más o menos una década, de la guerra con Chile a los años 90, ¿no? En que se trata de implantar o desarrollar la economía en base a relaciones capitalistas, ¿no? En base al llanaconaje, en base al compañerismo. Entonces aquí hay información fundamentalmente de las haciendas expropiadas por reforma agraria, en este caso la hacienda Palto. Y aquí hay por ejemplo, de la hacienda Palto, cuántos chinos tuvo en el año 75, 190, en el año 76, 130, en el año 79, 90, en el año 80, 90, en el 81, 29, y en el 83, en el año 1882, 3 chinos. Entonces eso nos hace ver cómo la mano de obra china, como ya se había suspendido su introducción, entonces en cada hacienda va disminuyendo. Entonces los hacendados hacen frente a un problema de brazos. No hay chinos para que trabajen, no hay mano de obra. ¿Con quién trabajar mis haciendas algodoneras azucareras? Es un problema. En la historia peruana ha habido una serie de momentos o periodos en que ha habido problema de mano de obra. Después de la conquista, ustedes saben, la despoblación indígena, ¿no? Que trata de solucionarse con la entrada en la costa, sobre todo con la mano de obra esclava africana. Se soluciona, por lo menos, ¿no? En gran parte, ¿no? Después, cuando se produce la ley de manutención, libertad de esclavos, en el año 54 con Castilla, nuevamente vivimos un problema de brazos. ¿Quién trabaja en las haciendas si ya no hay esclavos? Si todos son libres. Entonces se soluciona con el problema de la inmigración china. Todo está concadenado, ¿no? Entonces uno explica que en las haciendas a partir del año 50, 51, la mano de obra china fundamentalmente trabaja en las haciendas. Lógico, como doméstico, como también un porcentaje en la explotación de guano de las islas, etc. ¿No? Pero fundamentalmente uno puede ver en la hacienda Palto, por ejemplo, 190 chinos. Trabajaba en sus mejores épocas, en el año 75, cuando había pues entrada de chinos en forma masiva, pero después va decayendo porque ya no hay chinos. Entonces por ahí que hay conflictos, hay antagonismo, hay problemas entre hacendados, porque cada uno, un chino que se escapa, el otro hacendado lo toma, lo coge, lo esconde porque lo utiliza, lo necesita.
Entonces hay problemas, por eso es que hay pago de un pequeño, ¿cómo le llama?, gratificación, para que alguien que vea al chino que se haya fugado no me dé razón, le pago tanto. ¿No? Es interesante ver esta situación. Y por eso que vemos que en el año 82 apenas hay 3 chinos. Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema de mano de obra? ¿Quién trabaja cuando la población, ya dije, costeña, estaba un poco imposibilitada, ¿no?, de ir a trabajar? No quería ir a trabajar, pues el costeño, el de Grosso Prado, el de Sunampa, no quería trabajar en una hacienda porque tenía su propia parcela. Vivo ahí, trabajo cuando quiero, como bien, etcétera. Entonces, ese es un problema que hay que explicarlo. Entonces, se trata de solucionar el problema con el sistema de compañerismo y anaconaje. Dice, bueno, aquí a los chinos libres se les da una pequeña parcela para que trabaje y de ahí gana un porcentaje, etcétera. Entonces, tuvieron ahí, ¿cuántos años? Como 10 años, 12 años, hasta el año 92. ¿Qué sucede a partir del 92? Eso lo desarrollo, bueno, no ha sido publicado tampoco, pero es un trabajo que tengo también de más o menos 200 páginas, que trata ya sobre el yanaconaje, cómo el yanaconaje se implanta como forma dominante de producción en las haciendas, en las tierras de las haciendas. Es la única manera como los algodoneros pueden trabajar, dándole pequeñas parcelas a los yanaconas y a los compañeros. ¿Hasta cuándo? Hasta los años más o menos 40, 50, cuando la ley de yanaconaje no trata de anular este sistema, porque ya no le convenía al hacendado, para instaurar, ¿no?, sistema de trabajo ya capitalista, o sea, obreros. El obrero en la hacienda azucarera, en las haciendas algodoneras es tardía. La aparición o surgimiento de los trabajadores obreros en la hacienda azucarera es anterior, eso en los años 10 del siglo XX, ¿no? Y ahí están las primeras huelgas. Entonces, ¿cómo solucionan ese problema de mano de obra cuando los chinos ya no son garantía en el trabajo de las tierras? Justamente se genera lo que se llama a nivel nacional el problema del enganche. Comienzan a bajar poblaciones andinas, ¿no?, de la Sierra de Cajamarca, de la Sierra de la Libertad, comienzan a bajar a la costa a trabajar en las haciendas azucareras. Con eso soluciona el problema de mano de obra con los llamados enganchados, las haciendas azucareras. Pero en el algodón no, eso otro espacio, es otra realidad. El cultivo del azúcar necesita muchos trabajadores durante casi todo el año. En el caso del algodón solamente necesita más trabajadores en tiempo de la cosecha, del recojo, de la paña. Ahí necesita más. En el sembrío, en el riego, no tanto. Entonces, el sistema de anaconaje o el sistema del enganche no funciona desde sus inicios en las haciendas algodoneras. Funciona tempranamente, sí, en el norte, en las haciendas azucareras. Eso tenemos que explicarlo en Chincha, tenemos que explicar eso, ¿no? Esa es parte de la historia importante, porque eso nos permite ver la situación actual. ¿Por qué Chincha está así? Por estas y cuáles razones históricas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, aquí trato de ver eso, y aquí están los nombres, incluso cada hacendado tenía una relación de sus chinos, están los nombres de los chinos, los 29 chinos que tenían en los años 81, 80, están aquí, están los nombres, Azuí, Acón, Acén, etcétera. ¿No? Y de Ica también hay una parte de Ica, de Nazca, de Palpa, cuántos chinos había, ¿no? Porque los chinos fueron obteniendo su libertad. Interesante, profesor Rolando. Nos ha quedado muy corto el tiempo. Vamos a realizar una segunda parte, porque quedan pendientes, por ejemplo, el problema de la deuda interna y externa, apuntes de historia del Perú siglo XIX, siglo XX, una reedición que ha realizado pues la Universidad de San Marcos. Además, el profesor Rolando ha realizado investigaciones, incluso una novena cuadrilla del Señor de los Milagros de Lima, entre otras investigaciones. Nos queda todavía pendiente la historia de Pueblo Nuevo, entre otros. Club Deportivo Gavilán, como habíamos mencionado anteriormente, la Hacienda Larán, también, bueno, la guerra con Chile y la destrucción de Chincha Alta. Profesor Rolando, muchas gracias. Cuando estaba explicando me hacía recordar cuando también han venido acá Wilfredo Caxoli, el doctor Vázquez, entre otros también importantes historiadores invitados
por estudiantes de historia en ese tiempo del pedagógico Chincha, el pedagógico Ernesto Belit, entre otros. Y esperemos pues que nuestras autoridades actuales también sigan invitando a historiadores de renombre, porque han realizado numerosos estudios acerca de la provincia de Chincha. Muchas gracias, profesor Rolando Pachas Castilla, para el programa Chincha en la Historia.